porque no le atendían el teléfono desde las 5 de la mañana. Bueno, pues para hablar de este tema y de esto que se ha llamado en Australia el derecho a desconectarse, vamos a hablar con el industriólogo José Adelino Pinto, docente universitario especializado en gestión de recursos humanos. Un gusto tenerlo en el estudio, profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Lilian. Doctor, ¿cómo está? Qué bueno. Bien, gracias. Tiempo que no lo veía, doctor. Así es, José Adelino. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia? Mira, ¿qué pasa con el tema del derecho al desconectar? Eso fue algo que nace a partir de la pandemia. O sea, con la pandemia, que la gente se fue a las casas a trabajar, llegó un momento que tú empezabas a recibir correos en las madrugadas, llamadas de teléfono a cualquier hora, y entonces todo ese tema de la vida personal y la vida laboral se mezcló de tal manera que ya no había límites. Entonces empezó a haber toda una tendencia a nivel global, que se fue estudiando en Mercer, en varios de los estudios que se han realizado, del derecho a la desconexión digital, que es de donde viene el término de lo que Australia en este momento está implantando. Australia no es la pionera, esto ya es una resolución que emana en Europa, en Francia, en el Reino Unido. De hecho, la Unión Europea está propiciando a todos los países miembros de la Unión a que se redacte el documento que hable de la desconexión digital, del derecho a que no seas molestado fuera del horario laboral mientras no te estén pagando esas horas diferentes. Porque ahí hay una pequeña diferencia. Si tú estás trabajando y yo te estoy pagando esas horas, yo tengo el derecho a molestarte si te pago las horas. Dentro de esas 8 horas que te estoy pagando. Incluso si te pago las horas extras, puedes hacerlo. Puedo hacerlo porque te las estoy pagando. Claro. Lo que está haciendo el gobierno australiano es, si no hay pago por esas horas extras, yo te voy a penalizar si tú molestas al trabajador fuera de esas horas. Entonces tú dices, bueno, está bien, estás penalizando a la empresa. Ajá, ¿y qué queda de parte del trabajador? Porque el trabajador también tiene que hacer en las 8 horas o las 7 horas o en la jornada de 5 o de 4 días, tiene que hacer las labores que les has asignado y tienes que ponerle fechas, hitos y entregables para que los dé. ¿Qué pasa cuando no se cumplen en esas fechas? Entonces ahí empieza un Pero juicio. esto es tan común, pasa con tanta frecuencia como para que sea necesario una ley. Sí, pasa muchísimo, Lilian. De hecho, en el estudio que hicimos el año pasado, te traje aquí los datos que los tengo aquí anotados de la desconexión digital. Y mire, yo venía preparado, Lilian. Hizo tarea. Hizo la tarea. Nosotros hemos llevado 2 años en Mercer midiendo la desconexión digital. Cómo las organizaciones están aplicando ese fenómeno dentro de su horario de trabajo. Entonces, fíjate que es triste porque en el 2021, y 2022 y 2023, más o menos el 50% de Latinoamérica, y en el caso de Venezuela es más alto porque llega al 80%, no tienen una política establecida de desconexión digital. Sí. No está escrito, no lo han puesto más allá de la ley. Primero no hay ley. Pero yo internamente puedo crear mi política como compañía y definirlo de esa manera. Entonces, al no haber ley, creo la política, pero tampoco han creado la política. Entonces, hay un primer tema. Porque muchos han creado la política solamente para el que trabaja en home office o en trabajo remoto, ahí han creado algunas condiciones. Pero el que está presencial, que va a la oficina, también cuando sale de la oficina también lo molestas. Entonces, ¿cómo hago con esas personas también? Entonces, implica que son las dos cosas. A ver, y no hay personas exceptuadas de eso. Por ejemplo, en una organización, esto uno entiende que aplique a distintos niveles, pero sí. los gerentes principales, ¿cómo se va? Es decir, esto no puede incidir en la producción de esa empresa. A ver, cuando tú estás de guardia, tú estás a disposición de la organización. Okay. Así como un médico que a pesar de que puede estar durmiendo en su casa, si ocurre una emergencia, lo llama y él está de guardia porque es el médico que está asignado. O sea, esos son como, digamos, las excepciones. Un líder de una compañía, si es el presidente, el CEO de una compañía, y la compañía tiene un incendio, una inundación, pasó algo, bueno, lo van a llamar a 1 hora de la madrugada. Bueno, lo que acaba de pasar en estos ataques, estos ciberataques que han ocurrido en el caso de Digitel y otras compañías que han pasado a Venezuela, a veces el líder de tecnología no está en el país o cuando ocurre el ataque ocurre en la madrugada. O sea, no lo vas a poder llamar porque entonces está fuera del horario. O sea, esas son las cosas que tú tienes que resguardar. Si ocurren incidentes que se salen de lo cotidiano, tú puedes hacer la
molestarlo porque estás poniendo en Claro. riesgo el resto de la compañía. Ahora, uno ve que esta ley es en favor de los trabajadores. Correcto. Ahora, no puede pasar que los empresarios digan ahora, ok, no te puedo llamar fuera de las 8 horas de trabajo. Ahora, en las 8 horas solo vas a trabajar. Correcto. Entonces, ahí el tema se complica. Entonces empiezas a ver profesor. los espacios donde, bueno, ¿y por qué estás tomando café? Ajá, ahí ¿Por qué está. estás yendo al baño tantas veces? Y ese celular. Y ese celular, porque estás viendo ¿Con el quién celular. estás chateando? ¿Con quién estás chateando? Todo Empieza- eso no es represivo, finalmente. termina siendo así, porque entonces llega un momento que se mezcla algunos elementos, entonces hay como una pequeña línea gris y entonces se cruza. Entonces tú dices, wow. Pero lo cierto es que también había mucho abuso. Pero ¿cómo es posible? Pasamos del trabajo remoto, de Ujú. unas libertades extraordinarias, y hoy leí un tuit que decía que ahora la reacción era tener unos jefes tiránicos que persiguen el horario. O sea, vamos de un extremo a otro. A ver, es que depende de la generación. Hay unas personas que le gusta el horario, que le gusta estar como sentado frente al escritorio, ver a todas las personas sentadas acá, aunque no estén haciendo nada, pero por lo menos las veo acá. Eso no tiene ningún tema. Absurdo. Totalmente. Pero después hay otros que lo que quieren es el resultado. Hazme el resultado, este es el proyecto, tienes tal fecha para entregarme, lo haces. Si necesitas dudas, me llamas. Y empiezas a construir y bueno, llegó el momento. Si lo hiciste en 3 horas, en 4 horas, en una semana, bueno, está bien. Pero lo hiciste en el tiempo que tú consideras. Y eso forma parte de la responsabilidad y cómo tú, como trabajador, logras ser responsable y comprometido con tu organización. El problema está en que no generamos una experiencia del empleado acorde para cada persona. O sea, tú tienes que definir en la organización una experiencia para que el empleado se sienta comprometido contigo, se sienta que tiene empatía contigo como organización y tu organización lo tienes que esforzar para que entonces él sienta que debe entregar esos reportes o esos valores en el tiempo que lo tiene que hacer. Ahora, estamos hablando de Australia, en donde se va a plantear este proyecto de ley Exactamente, para correcto. defender el tiempo de desconexión, pero en Venezuela, ¿hay algo avanzado en esa materia o el tiempo de desconexión está fuera de nuestra legislación y esos pobres empleados a los que los regañaron en redes sociales y los estuvieron llamando a las 5 de la mañana no tienen remedio? No, fíjate que todos los estudios que tenemos no hay nada de desconexión digital. Solamente el 20% del mercado tiene algo como una política en los estudios que hemos levantado. Y los que tienen política, lo que han hecho para cumplir es respetar horas de descanso, respetar vacaciones, incentivar que la gente tome vacaciones. Eso es como las medidas. Está bien, pero eso ya te lo dice la ley. La ley te dice que tienes que tomar las vacaciones, la ley que te dice que tienes un horario. O sea, no me estás diciendo nada diferente a lo que Claro. me habías dicho. Pero sí, para hacer cumplir esa ley, lo que sí están haciendo es jornadas de sensibilización, hacer que los líderes entiendan que no pueden molestar al trabajador fuera de las horas, pero eso es solo el 20% del mercado del sector privado. No entra el video en ese 20%. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias, No, gracias a ustedes profesor. por la José invitación. Adelino Pinto, industriólogo de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de la Católica también. Bueno, en Australia Sí. los trabajadores están pidiendo lo mismo que Aretha Franklin, respect. Ah, vale.